Hola, bienvenidos a un nuevo webinar de Hart in Iberia, el webinar de marzo. En este caso vuelve a ser un monográfico sobre maquinaria y trataremos sobre soluciones de interconexión para subestaciones y utillajes. Sin más, damos paso a esta nueva sesión. En anteriores webinars habíamos hablado sobre las tendencias que encontramos en el mercado de maquinaria relacionadas con la industria 4.0. Entre ellas habíamos visto, por ejemplo, la modularización y la personalización de la línea o de la máquina para poder reconfigurarla rápidamente y realizar productos a medida según las especificaciones del cliente. Habíamos visto también que era importante la miniaturización para reducir el espacio requerido por la máquina, y eso incluía también en los sistemas de interconexión, la identificación de los diferentes componentes que hay en la máquina para poder minimizar los errores y por último la integración para poder recoger todos los datos que hay en esa máquina y enviarlo a diferentes puntos de la cadena de suministro o enviarlos a la nube para su gestión y análisis. En las subestaciones y en los utillajes, todas estas tendencias también las podemos ver reflejadas y de hecho también las podemos ver reflejadas en sus sistemas de interconexión. Si analizamos lo que podemos encontrar dentro de una estación de utillajes, nos podemos encontrar por un lado señales de control, nos podemos encontrar también alimentaciones y potencia y también nos podemos encontrar señales neumáticas. De hecho, en el ejemplo que podemos ver aquí, podemos ver un montón de subestaciones, cada una de ellas con varias señales, alimentaciones, comunicaciones neumáticas y también con un conector que aglutinaría todas estas señales. Lo ideal es que si lo pasamos todo por un único conector, simplificamos el número de conectores que necesitamos y también minimizamos el número de conexiones que tenemos que hacer en caso de reconfigurar o sustituir alguna de estas subestaciones. Para ello disponemos de la gama HAM modular. La gama HAM modular nos permite aglutinar todas estas señales a través de un mismo conector y de esta manera minimizar todo lo que sería la instalación de los diferentes componentes que forman la máquina. Dentro de la gama HAM modular podemos encontrar módulos para todo lo que hemos comentado sobre señales eléctricas, para potencia y control y para señales neumáticas. Y para ello disponemos de diferentes módulos para cada uno de ellos. Aquí podemos ver, por ejemplo, una solución que incluye tanto módulos neumáticos como módulos de señal. Si entramos dentro de los módulos neumáticos, podemos ver que tenemos varias opciones. Tenemos para diferentes tipos de tubo, 3, 4 y 6 milímetros de diámetro interior o exterior. Podemos llegar a presiones de hasta 10 bares y también disponemos de opciones para poder llegar hasta 10.000 números de conexiones y desconexiones, de ciclos de conexión-desconexión. Precisamente es interesante esta última característica porque si tenemos diferentes partes de la máquina que tenemos que conectar y desconectar muchas veces, que puedan garantizarnos un buen comportamiento tras un alto número de conexiones-desconexiones. Dentro de la gama HAM modular neumática nos podemos encontrar tanto contactos rectos como contactos acodados, con lo cual podemos ubicar todas las conexiones de la manera que nos sea a nosotros más apta a la hora de hacer la instalación. Y por otro lado también tenemos válvulas de cierre, hembras con válvula de cierre y hembras sin válvula de cierre en caso de que queramos que cuando se abra el contacto se mantenga el aire y la presión en su interior. También recordar que tenemos dos tipos de interconexión para el tubo, que puede ser el plugin, en la típica espiga, en la cual el tubo va por fuera del contacto, y también tenemos la terminación pushing, en la cual el tubo va por dentro del contacto. Si nos referimos a las señales eléctricas y las señales de control, una cosa que nos interesa es poder incrementar la densidad de estos contactos en el mínimo espacio. Para ello tenemos también nuevos módulos, como puede ser el HAM modular Quad, en el cual nos permite colocar en un módulo doble de la gama HAM modular hasta 42 contactos. Además, estos contactos podrían llevar incluso pequeñas alimentaciones, ya que podrían llegar hasta 150 voltios
o podrían llegar a intensidades de hasta 10 amperios. Lo interesante de utilizar estos módulos es que minimizamos el número de módulos que necesitamos dentro de la gama RAM modular y podemos utilizar los otros módulos pues, para pasar potencia o para pasar neumática u otro tipo de señales. Hablando de potencia, lo que también tenemos son módulos que pueden llegar a alimentaciones de hasta 200 amperios. Esto es muy interesante para poder estandarizar la solución RAM modular y no depender tanto de cuál es la potencia que tenemos que suministrar a los diferentes componentes que van en la subestación. También es interesante la posibilidad de poder, aparte de llevar la potencia a un motor trifásico, también hacer su conexión de tierra, y para ello también tenemos módulos de tierra que pueden llegar a secciones elevadas, utilizando los mismos contactos que utilizamos para otros conectores de potencia como el de 100 amperios. Es muy importante sobre todo tener en cuenta lo que sería la conexión a Ethernet. Antiguamente solamente se llevaban señales de control, también se llevaban las señales neumáticas o de potencia, pero ahora cada vez más nos estamos encontrando que dentro de las subestaciones nos encontramos con sensores o con actuadores que ya directamente se conectan a una red Ethernet, con lo cual necesitamos módulos de comunicación que antes no eran tan necesarios como lo son ahora. Y Harting dispone de diferentes módulos de comunicación. Dependiendo también de las velocidades de transmisión, podemos utilizar unos o podemos utilizar otros. Tenemos desde el clásico RJ45 a otros que pueden llegar a categorías más elevadas, como la categoría 6A y la categoría 7A en el caso del gigabit. Y luego, en caso de tener que llevar categoría 5, tenemos el módulo megabit, en el cual en un módulo simple nos permite llevar dos comunicaciones Ethernet de categoría 5, o el RAM modular Kintax, que nos permite llevar en cada uno de sus contactos Kintax una conexión Ethernet en la cual puede tener los apantallamientos de forma independiente. Hablando de las infraestructuras de red que podemos tener en una máquina, ahora Harting también dispone de módulos que pueden dar nuevas funcionalidades al conector, como por ejemplo la de incorporar un switch de 4 puertos dentro del mismo conector. Esto lo podemos hacer con el RAM modular switch US4, en el cual podemos tener un switch no gestionado para velocidades de fase Ethernet, en la cual tenemos 4 puertos. De esta manera podemos hacer configuraciones como las que se puede ver aquí, en las que se puede incluir diferentes unidades dentro de una máquina, diferentes módulos, y ampliar fácilmente cada uno de ellos, incluyendo la posibilidad de poder incluir una conexión Ethernet para elementos que tengan en su interior. Pongamos que cada módulo de estos corresponda a una subestación o a una unidad de utillajes, y podremos hacer que sus componentes puedan tener esta conexión de Ethernet gracias a este módulo implementado en el conector. También hay que tener en cuenta de que es importante, sobre todo si tenemos que reconfigurar una máquina, el poder identificar de forma automática cada una de sus unidades. Y para ello Harting dispone de un módulo de identificación, el cual permite definir cada una de los componentes que vamos a montar, y en caso de que tengamos que, a la hora de reconfigurarlo, hagamos una mala configuración, el propio sistema sea capaz de identificarlo para poder evitar un posible error a la hora de poner la máquina en marcha. Estos módulos, como podéis ver aquí, se componen de dos partes, una que se encarga de comunicar con el resto de la red, y otra que se encarga de guardar todo lo que sería el número de identificación, información adicional dentro de una memoria interna que lleva el módulo, etcétera, etcétera. ¿Y qué podemos guardar? Pues podemos guardar no solamente el número de identificación, sino que también podemos guardar pues, la última revisión que se ha hecho de esa unidad para temas de mantenimiento, o también podemos guardar características y parámetros específicos de esa subestación. No es la única manera que tenemos para guardar o identificar una subestación. Si no queremos incluir un módulo dentro de la gama modular, Harting dispone de diferentes tags dentro de su línea
de sistemas de identificación por radiofrecuencia, los cuales se pueden colocar en el exterior de la carcasa, como en los ejemplos que podemos ver aquí, en los cuales podemos ver 4 carcasas HPR de diferente tamaño, en las cuales se incluye un tag pensado para poder colocarse sobre superficies metálicas, en el cual podemos guardar los datos que nosotros queramos de ese conector o de la unidad que se conecta mediante ese conector y así poder identificarla. Aparte de los diferentes módulos que estamos viendo dentro de la gama HAM modular, una cosa que es realmente importante a la hora de conectar y desconectar o de reconfigurar una máquina es la posibilidad de poder hacerlo de forma fácil y fiable. Normalmente muchos de los ejemplos que hemos visto son conectores con capota y base que se enclavan, pero hay otras veces que las conexiones no son realizadas por un operario, sino con una máquina mediante pistones y otros actuadores, y lo que se necesita es 2 conectores que no necesiten enclavarse, pero que tengan una determinada guía para poder realizar una conexión ciega. De hecho, aquí podemos ver algunos ejemplos de lo que correspondería, por ejemplo, para poder conectar un módulo e interconectarlo de forma ciega. Harting dispone de diferentes variantes y todas ellas compatibles con la gama HAM modular. Tenemos desde docking frames, bastidores metálicos o bastidores de plástico, en los cuales todos cumplen que tienen unas guías, tienen una tolerancia con un agujero flotante que asegura que antes de que pueda realizar la conexión estén completamente encarados y así evitar que las conexiones que hay dentro del conector puedan sufrir debido a que no estén correctamente encarados. Y también tenemos versiones que se brillan tanto para versiones monoblock como para versiones de la gama HAM modular. Mediante este sistema minimizamos el riesgo de realizar una mala conexión y podemos realizar conexiones muy rápidas y fiables. Si ya entramos dentro de lo que serían los utillajes, nos encontramos de que cada vez más, como comentábamos, hay sensores que se han de conectar a Ethernet. Estos sensores necesitan de conectores a Ethernet de muy pequeño tamaño y para ello Harting dispone de 2 nuevas gamas. En ellas encontramos por un lado el IX industrial, un conector con características muy similares a lo que sería un RJ45, pero que, como podéis ver aquí, el tamaño del jack es un 70% menor. Aparte de poder llegar velocidades de transmisión de hasta categoría 6A, también permite alimentación de dispositivos vía Power over Ethernet, vía PoE, y aparte es muy robusto, de tal manera de que a pesar de que esté dentro de un sensor muy pequeño, pueda resistir vibraciones que pueda haber dentro de la máquina. Por otro lado, otro conector que disponemos para realizar este tipo de comunicaciones es el M8 codificación D, en el cual podemos tener una velocidad de transmisión de hasta 100 megabits por segundo, pero en un conector circular muy pequeño como puede ser el M8. De hecho, el M8 es un conector muy utilizado para otro tipo de señales que nos podemos encontrar dentro de una estación de utillajes, con lo cual parece un paso lógico convertir este conector también en una interfaz para comunicaciones Ethernet. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta también es que dentro de la máquina, aparte de comunicarnos, también a veces es necesario realizar una alimentación. Esto podemos hacerlo vía PoE, como podríamos hacerlo con el IX industrial o con el M8 codificación D que comentábamos antes, pero hay veces que los dispositivos no están preparados para hacer una alimentación vía PoE. La otra opción que tenemos son conectores de pequeño tamaño, como los que podemos ver aquí, que aparte de comunicarse, permiten realizar una alimentación, ya sea mediante 2 cables o mediante un cable híbrido. De ello podemos encontrar versiones que sean categoría 6 o categoría 5 y también con 2, 3 y hasta 4 contactos eléctricos. Y ya para terminar,
comentar de que hay la tendencia a integración dentro de la máquina y en la cual nos encontramos conceptos como puede ser el Edge Computing, en el cual todos los datos que antes analizábamos y gestionábamos en otros departamentos de la empresa o de la cadena de suministro, cada vez se hacen más a nivel de máquina. Y esto requiere de ordenadores y sistemas y plataformas que se puedan conectar directamente en la máquina. En este caso, por ejemplo, en la subestación. Para ello, Harting dispone de la plataforma Mica, la cual puede recoger información de los sensores que tengamos en la subestación, analizarlos y mediante su análisis sacar varias conclusiones, como pueden ser temas de mantenimiento productivo, de condition monitoring, para poder determinar los siguientes pasos a seguir. Y hasta aquí el webinar de hoy. Espero que haya sido de vuestro interés y desde aquí invitados al próximo webinar que hará Miquel Sanchís la semana que viene. Muchas gracias y hasta la próxima.